Celebran en todo el país el Día Mundial de la Poesía con diversas acciones de promoción literaria. Desarrollan en Cuba actividades por el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Concluye la edición 14 de la Conferencia Internacional de los Pueblos y sus Culturas en la provincia de Granma. Saludos desde La Habana. Es lunes 21 de marzo de 2022 y ya abrimos la primera emisión de la semana del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana. Hoy celebramos el Día Mundial de la Poesía, jornada que con diversas acciones se honra esta forma de expresión, se reconoce a poetas y poetisas, se promueve la lectura, la escritura y la enseñanza de la poesía. En un país que cuenta con el privilegio inmenso de que el más universal de sus hombres de la política y las ideas, José Martí, sea al mismo tiempo uno de sus más grandes poetas, el Día Internacional de la Poesía es una celebración importante. Este, se ha dicho muchas veces, es un país de poetas. El Ministerio de Cultura y sus instituciones, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y la Asociación Hermanos Saiz organizaron un programa de actividades que se extendió a varias ciudades del país. Recitales, encuentros literarios y presentaciones de libros tuvieron lugar en bibliotecas, librerías y centros culturales en todas las provincias. La Casa del Alba llevó a cabo un programa de actividades dedicado al poeta nicaragüense Rubén Darío, uno de los grandes referentes de la literatura hispanoamericana. Participaron los escritores y poetas cubanos Virgilio López Lemus, Juan Nicolás Padrón y Jesús David Curbelo. Esta tarde en la UNIAC tuvo lugar el espacio Todas las Voces Todas, que contó con una lectura de poemas de Alex Pausides, Luis Lorente, Charo Guerra, Alberto Marrero y Waldo Leiva. La UNESCO adoptó por primera vez el 21 de marzo como Día Mundial de la Poesía durante su 30ª Conferencia General en París, 1999, con el objetivo de apoyar la diversidad lingüística a través de la expresión poética y fomentar la visibilización de aquellas lenguas que se encuentran en peligro. Porque la poesía es la expresión suprema del idioma y constituye también reservorio espiritual y moral de los pueblos. Yuris Norido en el Noticiero Cultural. El 26 de octubre de 1966, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró también el 21 de marzo como Día Internacional por la Eliminación de la Discriminación Racial, con la finalidad de promover la tolerancia, la inclusión, la unidad y el respeto a la diversidad. En Cuba se celebra esta jornada con acciones de concientización en los ámbitos educativos y culturales. Desde la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, durante décadas se han realizado acciones protagonizadas por relevantes creadores a partir del activismo de la Comisión José Antonio Aponte, que preside el intelectual Pedro de la Hoz, con quien dialogamos a propósito de esta fecha. La revolución desde el mismo 1959 tuvo conciencia de que había que librar una gran batalla contra el racismo. De hecho, se libró desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista estructural. Hubo medidas que desmantelaron la institucionalidad racista que existía hasta entonces. Hubo igualdad de oportunidades para todos. Hubo una participación y tomar en cuenta las necesidades de la población de negros y mulatos en la construcción de la nueva sociedad. Por esa vía se lograron cosas, pero no se logró completar todo el ciclo de racializar las relaciones sociales en Cuba. Patrones subjetivos, actitudes, miradas que reproducen ese tipo de prejuicio, ese tipo de manifestación, incluso que reproducen el racismo, dicho así con todas sus letras. No se puede desconocer la labor que por muchos años han hecho activistas antirracistas en Cuba y la propia Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Desde el Congreso de 1998, en diálogo con Fidel, se fueron construyendo las bases para darle un vuelco a esta situación, para hacer programas, para cometer acciones concretas que apuntaran al menos a la erradicación del fenómeno. La UNIAC tuvo un proyecto inicialmente que se llamó Color Cubano,
que hizo mucho, sobre todo en el plano del debate, que a partir del color cubano y de otros intereses y visiones dentro del movimiento artístico e intelectual, se creó en el año 2009 la Comisión José Antonio Aponte. En realidad es una comisión para luchar contra el racismo y la discriminación racial desde la óptica cultural que existe en todo el país, en que convergen no solamente escritores y artistas, sino también activistas y académicos que encuentran en ella espacios para discutir los problemas y sobre todo para proponer soluciones. Ahora soy, solo hoy tenemos y creamos. Nada nos es ajeno, nuestra la tierra, nuestros el mar y el cielo, nuestras la magia y la quimera. En Cuba no hay comunidades negras ni mulatas. En Cuba no existe una minoría étnica. En Cuba nadie, casi nadie, se llama, y digo casi para darle la ventaja de la duda, casi nadie dice yo soy afrocubano, sino yo soy cubano, un cubano con piel negra o un cubano mulato. ¿Que son discriminados a veces? Sí. La discriminación se da más en el plano individual o en planos grupales pequeños, localizados, pero no a nivel de una comunidad, porque es que esa comunidad no existe, porque no existe una minoría étnica cubana, afrocubana. Existen cubanos con diferentes colores de la piel. Aquí el que más fino sea, responde si llamo yo. Unos dicen ahora mismo, otros dicen allá voy, pero mi repique bronco, pero mi profunda voz convoca al negro y al blanco que bailan el mismo son. Cueripardos o almiprietos, más de sangre que de sol, pues quien por fuera no es noche, por dentro ya oscureció. El Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial significó, y lo es de hecho, un salto de calidad en el enfrentamiento a una de las manifestaciones sociales que es incompatible con el socialismo. Para completar toda la justicia, necesariamente la revolución tenía que afrontar la lucha contra el racismo, contra los prejuicios, contra la discriminación, contra todo tipo de manifestación que implicara menoscabo de la dignidad. El programa está enfocado no solamente hacia las políticas públicas, sino también hacia canalizar todas las denuncias de actitudes racistas, de actos discriminatorios. Y en eso yo creo que hay que en primer lugar desarrollar una campaña de comunicación, que es la que estamos estructurando en estos momentos, para que se tenga conciencia de cómo contamos con todos los instrumentos legales para evitar este tipo de actos y para condenarlos. Son actos punibles en nuestra legislación. Políticas públicas que ahora van a tener sus primeras formulaciones específicas, porque ya están las políticas públicas generales. También hace falta acciones de concientización y acciones de la educación y la cultura, y donde los organismos formadores, Ministerio de Educación, Educación Superior, Salud Pública, Ministerio de Cultura, tienen un papel decisivo en orientar desde la propia educación, desde la formación incluso de sus propios cuadros docentes, una actitud antirracista, una educación antirracista, que es un programa pertinente, como lo es el programa de adelanto de la mujer, como son los otros programas sociales que la revolución ha emprendido, sobre todo en el camino del perfeccionamiento de su modelo económico-social, no solamente a los organismos del Estado, sino también a la sociedad civil. En esa sinergia entre instituciones estatales y organizaciones de la sociedad civil es que ha ido fraguándose el programa. Es momento para hacer una primera pausa en nuestro recorrido informativo, pero antes enviamos nuestras condolencias a familiares y amigos del querido y popular artista visual, dibujante e historietista Cecilio Avilés, quien falleció este domingo en la capital. Un creador que dedicó su tiempo a la formación de las nuevas generaciones a partir de su entrega a la comunidad. Por muchos años, Cecilio Avilés presidió la Comisión de Trabajo Cultural Comunitario de la UNIAC. A su obra y legado nos acercaremos en las emisiones de esta semana del Noticiero Cultural. Ahora cumplimos nuestros compromisos promocionales y en el próximo segmento le hablamos de preparativos para la venidera Feria del Libro en Matanzas y del modo en que la UNIAC festejó el Día Internacional de la Narración Oral que se celebra cada 20 de marzo. No cambie la sintonía, enseguida estoy de regreso.
30ª edición de la Feria Internacional del Libro, La Habana, Cuba 2022. Del 20 al 30 de abril, en la Fortaleza San Carlos de la Cabaña y en el Centro Histórico de la ciudad. En homenaje a los autores Luis Álvarez Álvarez y Alberto Prieto Rosos, dedicada a los natalicios de grandes escritores cubanos y a celebrar más de un siglo de la publicación de valiosos títulos de nuestra literatura. País invitado de honor, México. 30ª Feria Internacional del Libro, La Habana, Cuba 2022. Leer es crecer. La Atenas de Cuba prepara condiciones para acoger la Feria Internacional del Libro de La Habana en su edición número 30. Las editoriales matanceras laboran para regalar al público jornadas de presentaciones literarias, debates, actividades culturales y ventas de libros. Fomentar los hábitos de lectura resulta el objetivo de la Feria Internacional del Libro a desarrollarse en mayo próximo en la ciudad de Matanzas. Este año tendrá como país invitado a México. La fiesta del libro y la lectura conmemorará el centenario del natalicio de Carildo Oliver Labra y Jesús Horta Ruiz, el indio naborí, los 120 años del natalicio de Nicolás Guillén, los 140 años de la publicación del poemario Ismaelillo de José Martí y la novela Cecilia Valdés de Cirilo Villaverde. Matanzas se inserta en la feria con motivaciones especiales. Hemos querido dedicar la feria a los 50 años de la educación superior en Matanzas. Y muy especialmente a un autor vivo que se lo vamos a dedicar al poeta, promotor, Premio Nacional de Diseño del Libro, Rolando Esteves Jordán. Como desde hace 3 ediciones, la feria tendrá lugar en la Plaza de la Vigía y parte de la calle Narváez. Escritores y lectores se fusionarán en coloquios y espacios literarios propicios para el intercambio de ideas. Aquí va a haber una combinación de Urbano Martínez Carmenate, va a estar Leimen Pérez, Hugo Delín, va a estar Carlos Etiel, que tiene una obra literaria vinculada con el público infantil muy importante. Actividades culturales y gastronómicas acompañarán el acontecimiento más significativo del movimiento editorial cubano. En las calles colaterales y en algunos otros espacios va a haber servicios coordinados ya con la empresa de alojamiento, con la dirección de gastronomía, con arte, con el Fondo de Bienes Culturales, y todas las empresas de la cultura van a estar presentes. Ediciones Matanzas, en conjunto con el resto de editoriales de la provincia, presentarán 62 títulos de autores matanceros. La feria además se trasladará a los municipios de Cárdenas, Colón, Hawái Grande y Unión de Reyes en fechas posteriores. Desde Matanzas, Arlene Matamoros Morales, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El espacio Contando a Cuba, promovido por la sección de narración oral del UNIAC, festejó en la Sala Villena el Día Internacional de la Narración Oral, que se celebra cada 20 de marzo. La actividad formó parte de la jornada Una Isla para Contar, promovida por el grupo Narrarte. El Día Internacional de la Narración Oral fue celebrado por artistas cubanos que incursionan en el oficio de contar historias. Textos de autores de la literatura cubana como Exilia Saldaña, Virgilio Piñera, Dulce María Loinás, Raúl Ferrer, Nicolás Guillén y Samuel Feijó se escucharon en las voces de reconocidos narradores. Los narradores orales le ponemos voz, ala y vida a los textos de los escritores. Tanto es así que una de las formas que existen para promocionar la literatura es a través del trabajo que realizamos los narradores orales. El espacio nombrado Contando a Cuba fue promovido por la sección de narración oral de la UNIAC. En él se destacó la significación que reviste la celebración para los cubanos. No solo estamos celebrando un día que vino de fuera, sino que también estamos celebrando un día que vino de adentro. Y que este tapiz, que es Cuba, tiene una vocación esencial martiana. Patria es humanidad. Deberíamos, con nuestros 2 hilos, contribuir a la tejeduría del tapiz mayor. La ocasión fue propicia para recordar a figuras del arte de contar historias, entre ellas Mayra Navarro, Teresita Fernández y Aide Arteaga. Asimismo, se les rindió tributo a la poetisa Georgina Herrera y reverenciaron a los narradores fundadores de la sección. La cita se prestigió con la actuación del reconocido instrumentista César López. De este modo se honró a quienes son considerados también dueños de la palabra,
tejedores del tapiz de un país. Diana Natasha Romero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Esta semana nuestra sección Contrapunteo está dedicada al dramatizado radial en Cuba. Mi colega Yuris Nórido nos ofrece un primer acercamiento al tema. Pareciera una situación posmoderna. Décadas después de que en las radioemisoras del continente se dejaran de producir, de transmitir radionovelas, en Cuba se mantiene una programación dramática sólida, con variedad genérica y temática, en muchas de las emisoras del país. El pueblo de Cuba, por años, ha sido un pueblo muy adicto, ¿no?, a lo que es el dramatizado, sobre todo la parte de las novelas. Es un pueblo que vive sus emociones a través de lo que se proyecta, ¿no?, de las cosas que hacemos aquí en radio, sobre todo lo que es novela cubana, los problemas sociales, o sea, todo lo que converge alrededor, ¿no?, de nuestro país. La gente lo vive y entonces al escucharlo a través de los dramatizados aquí, un poco que se sienten protagonistas también de esa historia que estamos haciendo. La radionovela goza de buena salud porque hay gente muy capacitada tratando de que continúe viva. Por parte de los técnicos, de los actores, del equipo en general, se esfuerza mucho todo el mundo para que se dé un producto de calidad. Y además, la tradición de la novela radial en Cuba, que quiero hacer una observación que no sé si alguien se habrá dado cuenta, y es que nosotros poseemos un récord Guinness, porque es quizás el único país en el mundo que mantiene una programación dramática en la radio. Y eso hace muchos años que somos los únicos, Cuba, que mantiene una programación dramática en la radio. Como decían algunos compañeros, hay personas que tú no te puedes imaginar que oyen las novelas de radio. Se hace radionovela porque a la gente le gusta la radionovela. Cuba es un país de tradiciones, de escuchar mucha radio. Creo que desde el boom del derecho a nacer, aquí se creó ese, no sé si decirte hábito, pero esa manera de la gente seguir la vida misma a través de la radionovela. Yo como director de radioarte, ¿no?, que he hecho varios géneros, la radionovela me ha dado mucha satisfacción. También he tenido la suerte de dirigir novelas de Freddy Domínguez, de nuestro querido Freddy Domínguez, de Cari Cruz, de Joaquín Cuartas, que he hecho muchas novelas de Joaquín Cuartas, y yo como director, cuando hago una novela de Joaquín Cuartas me siento muy satisfecho. Pero además he tenido una posibilidad que a lo mejor no han tenido otros directores. Por un lado, la voz del actor, la música, los efectos, y por el otro, la imaginación del oyente. Pero esa circunstancia, más que una limitación, puede ofrecer posibilidades. La radio, por ejemplo, si la comparamos con la televisión, quizás tiene un proceso productivo menos costoso, y eso le da la posibilidad de que hagamos muchos dramatizados que son de otras épocas, que quizás ya no los vemos tanto en la televisión cubana, precisamente por lo costosos que pueden llegar a ser. Y aquí tenemos, por ejemplo, el espacio de la novela universal, donde podemos recrear la Francia del siglo XVIII o nuestro propio país quizás del siglo XIX, y eso se da a través de sonido, a través de la música, a través de los efectos, a través de las actuaciones de nosotros, de los guiones, y en ese sentido es un medio muy rico a la hora de recrear otras épocas, otros tiempos, y los oyentes lo agradecen, por supuesto. Siempre y cuando haya buenos escritores, existan buenas historias, se hace, no muere. ¿Entiendes? No muere, no puede morir porque es que es latente todo el tiempo. Y espero que no muera nunca. Yo me moriré porque tengo que morirme, pero la radio tiene que seguir de por vida. Y creo que lo que podemos hacer es mejorar mucho para que no muera el género. Yo oigo, tiene buena salud, yo pienso que hay que mejorarla. Hay que buscar guiones, escritores más atemperados a los momentos. Radio Arte tiene la posibilidad de hacer novelas universales que tanta falta hacen para la educación, para la vida, pero también hay que buscar conflictos actuales, que la gente se vea representado, que sigan viéndose representados y creyendo en sus radionovelas.
Sobre la formación de profesionales para el dramatizado radial cubano y el impacto de las nuevas tecnologías, seguiremos debatiendo mañana en Contrapunteo. Yuris Norido, Noticiero Cultural. Sobre el dramatizado radial en Cuba seguiremos debatiendo mañana en nuestra sección Contrapunteo. Usted puede participar del diálogo si nos escribe a nuestra dirección electrónica contrapunteonc@cuarte.cul.cu. También puede dejarnos un mensaje en nuestra página de Facebook que ahora mismo aparece en pantalla. Hagamos otra pausa en esta emisión. A la vuelta le ofrecemos detalles de la clausura de la Conferencia Internacional de los Pueblos y sus Culturas que concluye este fin de semana en la provincia de Granma. Esto será en instantes, no abandone la sintonía. El Caribe tiene una casa y esa casa cumple 40 años. En defensa de la cultura popular organiza el Festival del Caribe, un encuentro extraordinario entre grupos portadores, académicos y gente de Santiago de Cuba que vive y defiende esta gran fiesta del fuego. Reconocer realmente todo el trabajo que el Festival del Caribe ha venido haciendo por la cultura cubana y por la cultura internacional. Nosotros no podemos ver el festival como la cultura de Santiago de Cuba. Tenemos que ver el festival como un punto de encuentro de diferentes culturas, de muchas culturas. O sea que yo creo que a lo mejor ya llegará un momento en que no tengamos que hablar del Festival del Caribe, sino hablar del festival de un Caribe mucho más amplio que el que nosotros habíamos concebido, o del que se había concebido en sus inicios con este Festival del Caribe. El Caribe tiene una casa y esa casa cumple 40 años. Lo decíamos en titulares, la 14ª Conferencia Internacional de los Pueblos y sus Culturas concluyó en la ciudad de Bayamo. La cita estuvo dedicada esta vez a la tumba francesa como expresión cultural. Desde ese territorio granmense nos llega el reporte de nuestra corresponsal. Los participantes en la 14ª edición de la Conferencia Internacional de los Pueblos y sus Culturas llegaron hasta el municipio de Guisa durante la última jornada de la cita. En ese territorio ubicado en la precordillera de la Sierra Maestra, visitaron el Monumento Nacional que perpetúa la memoria de Braulio Coronú, hombre esencial en la consecución de la victoria lograda por el ejército rebelde en la batalla de Guisa. Luego recorrieron áreas del Jardín Botánico Cupaynicú, sitio que atesora ejemplares únicos de la flora regional, y el Templo Espírita de Monte Oscuro, conocido por el arraigo que en el oriente cubano posee el credo que allí se practica y que le convierte en monumento local. Este encuentro juntó en Granma personalidades como el prestigioso actor Uri Rodríguez, defensor apasionado de la oralidad, y los investigadores Orlando Vergés y Eduardo Ávila Rumayor, quienes rectoran la Casa del Caribe y la Casa de Iberoamérica respectivamente. Tiene que ver exactamente con eso, con que no solo nos quedemos en el gabinete histórico averiguando, escudriñando los entrecejos de la historia, sino que seamos capaces de producirlo, transformarlo como hecho cultural, incluso como hecho artístico, y que podamos disfrutar de él. Yo creo que nuestro país, y insisto, en la región oriental de Cuba, exhibe uno de los panoramas más amplios en términos de variantes y expresiones del patrimonio inmaterial, que una vez destacados y reconocidos desde sus propios orígenes, contribuyen de manera sustantiva al fortalecimiento y a los procesos de formación de la identidad nacional cubana. Esta 14ª edición de la Conferencia Internacional de los Pueblos y sus Culturas ha llegado a una estadía superior a los otros años. Hemos logrado la participación de más de 9 provincias en la conferencia, la participación de más de 9 municipios. Hemos logrado tener un alcance en el extranjero desde la vía online. Han estado participando más de 5 países y tuvimos al inicio de la conferencia la presencia de estudiantes extranjeros de más de 9 países, y eso nos ha impuesto un reto. Según trascendió aquí, para el 2023, el evento dedicará sus jornadas a José Martí y Marta Arjona, apasionada defensora de la conservación patrimonial en Cuba. En Granma, Jacqueline Pérez, Noticiero Cultural. Y de lo que sucede en el oriente del país continuamos hablando en esta emisión. El cantautor cubano Elaín Morales tendió en la provincia de Holguín un puente de amor entre la música, la juventud y la sociedad como parte de su gira nacional por la diversidad y la no violencia, que además de los grandes teatros se extiende a instituciones universitarias y hospitalarias.
Durante 2 días el público holguinero disfrutó de las interpretaciones del cantautor cubano Elaín Morales como parte de la gira nacional que celebra sus 22 años de vida artística y apuesta por la diversidad y la no violencia. El complejo cultural Teatro Eddy Suñol fue el escenario propicio para compartir un repertorio variado en el cual confluyeron canciones conocidas con otras de su más reciente disco, El Secreto. Al artista lo acompañaron varios invitados del nororiental territorio como Maite Segura, líder de la agrupación Cuba Andaluz, el aficionado Alexander Vega de la Universidad de Ciencias Médicas y estudiantes de la Escuela Profesional de Música José María Ochoa. Tener la oportunidad de estar en este teatro histórico donde han pasado tantas figuras del mundo y de Cuba es un privilegio y poder compartir con todos estos artistas, todos estos músicos maravillosos. El autor de temas como Si sonríes otra vez, Mi morena y Sin pasaje de regreso se había presentado con anterioridad en las universidades del territorio y en la sala de oncohematología del Hospital Pediátrico Octavio de la Concepción de la Pedraja, donde lo sorprendió el talento vocal de Roxy, una paciente de 13 años a la cual invitó a cantar en el concierto vía telefónica. Que nunca hemos sido dos, ya que contando el miedo éramos 3. El periplo por Cuba se extenderá hasta el mes de septiembre y constituye una excelente oportunidad para disfrutar de la música del cantautor cubano, que celebra así sus más de 2 décadas de trabajo. Desde Holguín, Jorge Pérez, Bernardo Cabrera y Melissa del Cerro en el Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural dimos a conocer detalles de la celebración por el Día Mundial de la Poesía este 21 de marzo en nuestro país. Le contamos sobre las actividades por el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial y le pusimos al tanto de la clausura de la edición 14 de la Conferencia Internacional de los Pueblos y sus Culturas en la provincia de Granma. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros regresamos mañana para mantenerlos al tanto del acontecer del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Como siempre, me despido con un saludo desde La Habana.